Hasta luego. De la política pasamos a la economía, ¿no? Y las repercusiones de la bomba política de Máximo Kirchner sobre la economía argentina. Daniel Artana, economista, está ya en contacto con nosotros. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va, Fernando? Buen día a todos. Bien, gracias por el contacto. Daniel, bueno, ¿cómo venías observando toda la marcha de lo del fondo y qué te cambia en la concepción de lo que venías observando la bomba política de ayer? Bueno, primero se habían anunciado un entendimiento en algunas dimensiones que necesariamente están en un programa entre cualquier gobierno y el Fondo Monetario, en cualquier país, el tema fiscal, el tema monetario, el tema de acumulación de reservas, pero faltaban un montón de detalles, ¿no es cierto? En ese contexto, bueno, despertaba algunas dudas las declaraciones más bien voluntaristas, diría yo, del presidente y el ministro de Economía respecto a que la Argentina no había comprometido reformas estructurales, no había comprometido una reducción del gasto, no había comprometido, y se llegaban algunas señales de altos funcionarios del Fondo Monetario que esto parecía que no era tan así. Así que estábamos con esa incertidumbre respecto a lo que finalmente iba a ser el contenido del programa con el fondo. Segunda cuestión, después aparecía la incertidumbre de si Argentina iba a tomar las decisiones para poder cumplir con lo que firmara, teniendo en cuenta la historia argentina y las dificultades que tiene este gobierno para resolver algunos problemas de política económica. Bueno, en el medio de ese contexto, la decisión del presidente del bloque oficialista de diputados en la Cámara, la Cámara de Diputados ayer, genera más incertidumbre, porque ahora está la discusión de si ni siquiera va a tener el apoyo en el Congreso del bloque propio. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a partir la bancada oficialista? ¿No se va a partir? Ha habido ahí una declaración del diputado Moró, que es también bastante radical, diciendo que van a tratar de revisar en el Congreso lo que firmaría el Poder Ejecutivo con el fondo. Bueno, una cuestión que obviamente está hecha más para la tribuna que para la realidad. Imagínate discutir en el fondo, un acuerdo con el fondo, con 254 legisladores y 72 senadores. Es un disparate. Entonces, en realidad, lo que me parece a mí es que esto complica un poco las cosas. Esperemos que el gobierno pueda resolver uno de los principales problemas que tiene, que es la oposición adentro de la coalición oficialista a las decisiones que toma el presidente. Hola, Daniel. Eso es una cosa que hace rato que está dando vuelta. Buen día, ¿cómo andás? Bien. Después del anuncio del viernes, los mercados volaron, subieron los bonos, bajó fuerte el dólar blue, se vivía un veranito financiero. ¿Qué esperás para hoy, donde ya en el pre-market empiezan los bonos a la baja y muchos dicen, bueno, con estas interrogantes, el mercado lo va a sufrir también? Pero yo diría más que un veranito, lo que hubo es una reversión parcial de una caída en los bonos, por ejemplo, que se había dado a lo largo del año. Es decir, nosotros hemos tenido un aumento enorme del riesgo país. El viernes había bajado, pero no había vuelto a los niveles previos al ruido que se generó a medida que nos íbamos acercando a las fechas límites para poder llegar a un acuerdo con el fondo. Es decir, el mercado te estaba mandando una señal de que era positivo lo que se había logrado, lo que se había avanzado, pero había un montón de interrogantes. Seguramente, si esos interrogantes se iban despejando, ese veranito, como lo llamaste vos, hubiera por ahí continuado y se hubiera convertido en un verano más que un veranito. Hoy abrieron, como vos decís, en el pre-market en forma negativa, no corrigieron todo lo que habían recuperado el viernes, pero bueno, habrá que ver, y bueno, esto va a estar sujeto a qué señales de la vicepresidenta seguramente, en qué medida el gobierno puede reagruparse, en qué medida tiene alguna credibilidad lo que el gobierno dice haber negociado con el Fondo Monetario. Ahora, Daniel, eso se puede cumplir. Lo de ayer de Máximo Kirchner puede repercutir sobre mercados y demás. Ahora, sobre la negociación concreta, que todavía no está firmada, con el Fondo Monetario Internacional, ¿puede también influir? O sea, ¿puede venir el fondo ahora y decirte, espera, hagamos una pausa, decime qué está pasando ahí, porque si no, no firmamos nada? ¿Puede pasar? Bueno, en realidad recordemos que el propio gobierno envió una ley para decir que los acuerdos de deuda tienen que ser validados por el Congreso para evitar que esta decisión sea del Ejecutivo y llegue ex post. El fondo, como se trata ahora de un acuerdo a 10 años, también ha pedido un apoyo político amplio
a lo que se firme. Si ni siquiera tiene el apoyo de todo el bloque oficialista, es difícil, porque en realidad está este juego del kirchnerismo de pretender que sea la oposición la que pague el costo político, cuando, bueno, en realidad desde la campaña del año 2019, en realidad desde mucho antes, se sabía que Argentina tenía vencimientos muy importantes con el fondo en el 22-23, que eso requería acceder al mercado de capitales, que si no se podía acceder al mercado de capitales había que renegociar con el fondo. Bueno, el gobierno se presentó con una coalición, ganó la elección, tuvo 2 años para llegar a un acuerdo con el fondo. Es decir, más allá de la responsabilidad histórica, que no me corresponde a mí analizarla, que tenga el presidente Macri, sus ministros, el gobierno anterior, el hecho es que vos tenés un problema como ejecutivo y lo tenés que resolver, para eso estás ahí. Claro. Entonces es medio infantil este argumento de hacete cargo vos fondo por lo que le diste a Argentina, hacete cargo vos oposición por lo que hiciste y resuelvan ustedes un problema que le toca resolver al Ejecutivo. De hecho, más allá otra vez de las responsabilidades históricas que le quepan a cada uno. En parte, Daniel, con el acuerdo que se anunció el viernes o el entendimiento que se anunció el viernes, en parte se está haciendo cargo también el fondo, ¿no? Porque le está dando unas facilidades extendidas y le está dando la plata que le dio a Macri y se la está dando también a este gobierno. Pues yo diría que ahí ha habido varias interpretaciones, ¿no? Y la verdad que hasta que no leamos el detalle es muy difícil opinar. Pero yo, primero, lo que se acordó es un punto intermedio, más cercano a lo que quería el fondo de cuando llegase al equilibrio primario. Recordemos que el Guzmán había dicho en su presentación en el Congreso equilibrio primario en el 2027, después si vas a un superávit antes del pago de intereses. El fondo, por lo que trascendió, decía 2024, terminaste firmando 2025. Está un poquito más cerca de la posición del fondo. Respecto del sendero fiscal, y ahí si querés esto puede ser que haya hecho una lectura un poco más profunda el diputado Máximo Kirchner, de que se dice que el ajuste es leve, eso ignora de que vos en el año 2021 tuviste ingresos extraordinarios que este año no vas a tener, ignora que el déficit fiscal se deterioró mucho durante el año 2021 y por lo tanto vos no estás partiendo de un déficit de 3,1 aún si sacás los derechos especiales de giro del PBI y vas a 2,5, estás partiendo de 3,6 porque no vas a tener el aporte solidario y en realidad para la última parte del año estabas bien por arriba de eso. Bien. Quiere decir que había implícito una corrección fiscal bastante fuerte. Estamos viendo imágenes también en vivo desde Casa de Gobierno. Daniel, a ver, informate vos también. ¿Está Jero Mura, nuestro compañero, para decirnos lo que está pasando? Jero, contanos. Sí, Fernando, bueno, terminó esta reunión, este encuentro entre los funcionarios que respaldan y muy de cerca al presidente de la Nación, que estuvieron reunidos con el jefe de gabinete, con Juan Mansur. Bueno, podemos decir, ahí estamos viendo en imágenes, ¿no? Quizá los más importantes, está el ministro Guzmán, está Santiago Cafiero, el canciller, y Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo. También estuvo Julián Domínguez, estuvo también el gobernador Gildo Infran participando del encuentro aquí. Me dicen que, bueno, la mayoría ya se han retirado, quedan tan solo estos 3. Gabriel Catopodis hace un ratito salió también aquí de la Casa Rosada, lo mismo Juanchi Zabaleta. Es un poco lo que estamos viendo el día después, ¿no? A partir de lo que ha sido la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados. Esto es parte de lo que es también la previa al viaje del presidente de la Nación a Rusia y a China. Ahí se están despidiendo y cada uno irá a su escritorio, ¿no? Sí, y yo te digo algo, Fernando. Por ahora todos están evitando hablar, ¿eh? Incluso Catopodis pasó muy de cerca, intentamos hablar con él. Mansur, cuando ingresaba a la Rosada, también. Intentan no meterse en el barro con este asunto, no opinar sobre lo que ha sido el escándalo de ayer, la renuncia a la presidencia del bloque de Máximo Kirchner. Por ahora el presidente de la Nación, el único que se ha involucrado en el tema de lleno, pero no ha habido más declaraciones al respecto. Esta imagen habla igual, ¿eh? Esta imagen es la imagen de el entorno, como bien decías, más cercano al presidente, dando una señal de acá está el gobierno. Acá estamos los funcionarios que estamos avanzando, son 3 que son... No, y los cuestionados, los más cuestionados incluso. Políticamente, Cafiero muy cuestionado. Económicamente, Guzmán muy cuestionado, junto a Culfas, que, digamos, el cristianismo se lo quiere sacar encima desde la hora cero, ¿no? Sí, y Guzmán, recordá la carta de Máximo Kirchner, dice negociación que llevó adelante el equipo de Máximo Guzmán. Y ahí están.
y se lo está viendo. Esto es una señal de respaldo político. Un día, una mañana donde no aparecen imágenes políticas por parte de Casa Rosada, esta reunión la tuvieron adentro hace un rato, podrían haberse quedado reunidos ahí, podrían haber ido a algún otro lugar a reunirse, la están teniendo delante de las cámaras porque hay una señal política acá que quieren transmitir. Cafiero que se va ahora a Rusia, China y Barbados con el presidente. Guzmán también en principio va a ir solamente a Rusia, eso es lo que se está diciendo. En principio por agenda a China no va a ir, hay que ver si después logra cambiarlo. Bien, gracias Jero, volvemos, nos quedamos con esta imagen, gracias por la información. Bueno, esta es una de las fotos del día, ¿no? Tiene que ver con el final del día crítico de ayer, Daniel, con esta foto de respaldo al presidente, pero que bueno, no sé cuánto puede influir en todo lo que estamos analizando, Daniel. Mira, yo creo que este es el grupo, o sea, ustedes ya lo definieron bien, del albertismo. El tema es que lo que hace falta es que el resto de la coalición de gobierno se encolumne o no detrás del presidente. Eso me parece que es clave acá. ¿Qué va a hacer el kirchnerismo duro? Más allá de las declaraciones de Kirchner, de Moró y de otros. ¿Va a actuar como miembro de una coalición de gobierno o va a actuar como un opositor dentro de la coalición de gobierno y poniéndole más trabas en la rueda al gobierno de la que le pone la verdadera oposición? El kirchnerismo es muy paradojal, diría yo, ¿no? Tenemos que dejar correr las horas, a ver qué es lo que pasa. Daniel, gracias por el contacto. A ustedes por llamarme. Hasta luego. Daniel Artana, ¿no? Analizando la situación económica política. Hacemos una tanda.